Hola mis estimadas y estimados estudiantes de Cálculo 2. Hoy nos vamos a dedicar a hacer nuestra última práctica en torno a la trigonometría, hablando de identidades trigonométricas y funciones sinusoidales. Así que no esperemos más y vamos con eso. Comenzaremos los ejercicios de hoy desarrollando estas identidades trigonométricas. Para partir entonces con ellas vamos a desarrollar la multiplicación que aquí está presente. Vamos a buscar llegar desde el lado izquierdo de la igualdad hacia el lado derecho. Entonces, 1 multiplicado por la secante será la secante de x más la tangente de x. Y luego el siguiente término será menos seno multiplicado por la secante de x. Y luego tenemos menos seno de x multiplicado por la tangente de x. Y ahora sí, comenzamos a desarrollar para ver si podemos conseguir llegar hacia coseno de x. Entonces tenemos la secante, que es 1 partido en el coseno de x, más la tangente, que es el seno de x partido en el coseno de x, menos el seno de x partido en el coseno de x, y luego tenemos menos el seno de x multiplicado por seno de x partido en coseno de x. Y ahora entonces podemos eliminar ya un término. Siempre es recomendable llevar todo a términos de seno y coseno, porque son las funciones más fáciles de trabajar. Entonces ahora tenemos 1 partido en coseno de x menos seno al cuadrado de x partido en el coseno de x. Si ahora tenemos el igual denominador, entonces podemos restarlas. Coseno de x en la parte de abajo y arriba tenemos 1 menos seno al cuadrado de x. Tú puedes recordar que 1 menos seno al cuadrado lo podemos obtener de la identidad fundamental. Recuerda que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, de donde puedes deducir que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y eso es lo que vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces tenemos coseno al cuadrado de x dividido en el coseno de x, simplificamos y obtenemos coseno de x. Y ahí está entonces demostrado. Ya hemos terminado con nuestra primera identidad. Vamos con la segunda. Para la segunda identidad vamos a intentar demostrar esta expresión que se encuentra aquí. Al igual que en la ocasión anterior, vamos a buscar llegar desde el lado izquierdo, que es mucho más complicado, hacia el lado derecho, que es mucho más simple. Para ello entonces, lo mejor que podemos hacer es encontrar un mínimo común múltiplo para poder sumar esas dos fracciones. El mínimo común múltiplo corresponderá a la multiplicación de ambos denominadores. Y así tenemos entonces 1 más coseno de x multiplicado por el seno de x. Eso está en el denominador. En el numerador entonces tenemos seno al cuadrado de x más 1 más coseno de x y todo eso al cuadrado. No olvides que es muy importante usar paréntesis para ir denotando qué elementos están elevados al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado binomio y tenemos 1 más 2 coseno de x más coseno cuadrado de x. Todo esto está dividido en 1 más coseno de x por el seno de x. Y ahora sí, podemos comenzar a trabajar. Lo primero que debemos notar es que está presente el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado del mismo ángulo, y ellos juntos toman el valor de 1. Así que ya tenemos algo que hacer. 1 más 2 coseno de x, y todo eso está dividido en 1 más coseno de x por el seno de x. Ahora podemos reunir los unos. Tenemos 2 más 2 coseno de x y el mismo denominador. Y luego podemos factorizar el 2 y tenemos 2 factor de 1 más coseno de x, y eso lo tenemos dividido en 1 más coseno de x por el seno de x. Y ahora sí podemos simplificar y tenemos 2 dividido en el seno de x, y esto lo podemos ordenar como 2 por 1 partido en el seno de x. Y tú recordarás que 1 partido en el seno de x corresponde a la cosecante. Y por eso entonces hemos terminado y hemos demostrado exactamente lo que nos habían solicitado. Y ya está, hemos terminado nuestra segunda identidad trigonométrica. Con eso hemos terminado justamente con esta parte. No requiere más trabajo. Lo que tú debes hacer es simplemente practicar. Busquemos ahora ajustar estos gráficos a una función de tipo sinusoidal. Entonces, lo que debemos recordar es que esta es la forma de la función con la que vamos a estar trabajando, y que entre sus elementos está A, que es la amplitud, el valor máximo y el valor mínimo que vamos a alcanzar. Está T, que es el período que se calcula como 2pi partido en W, recordando que los ángulos están medidos en radianes. Y luego tenemos el ángulo de fase, que es cuánto nos hemos movido hacia la izquierda o hacia la derecha en nuestra gráfica. Notemos en esta gráfica y comparémosla
con la gráfica de la función seno, que podrás recordar es así. Claramente no existe un desfase, no es que esté movida hacia la izquierda o hacia la derecha respecto de la gráfica de la función y igual seno de x, por lo cual entonces no necesitamos un desfase, es decir, nuestro desfase es 0. La amplitud es el valor máximo y el valor mínimo al que llegaremos, y en este caso puedes observar de la gráfica que el valor máximo y el valor mínimo al que llegaremos es el valor de 2, ¿sí? Ahí está, y ahí está, justamente ese es el valor máximo y el valor mínimo al que vamos a llegar. Con eso entonces ya sabemos que el valor de la amplitud es 2. Sabemos que el valor del desfase y por tanto el valor de phi es 0. Y por último nos falta conocer el valor del periodo, que quiere decir cada cuánto se va a repetir esto. Para ello, si observamos la gráfica, podemos ver que esto se repite cada exactamente 4pi. Después de 4pi vuelve a comenzar. Entonces, lo que sabemos es que el periodo, o sea, el valor de t, es 4pi. Por lo cual entonces sabemos que 4pi es igual a 2pi partido en omega, y eso implica lógicamente que omega vale 2pi partido en 4pi, lo que es lo mismo que 1/2. Y ya está, tenemos el valor de omega y estamos listos para poder construir nuestra función. Nuestra función entonces será f de x igual a 2 seno de 1/2 por x más 0. Y ahí está, totalmente terminada la función que nos habían solicitado. Vamos con la siguiente. Para esta función vamos a hacer una pequeña trampa, y es que en vez de usar la función que habíamos nombrado al comienzo, vamos a hacer uso de la función a coseno de omega x más phi, que funciona de igual manera, pero se asemeja a la gráfica de la función coseno. ¿Y por qué esto nos es útil? Porque la función coseno comienza desde arriba, así que se parece mucho más a la que estamos trabajando. Vamos a determinar de nuevo los mismos valores. No es tan difícil de determinar que en este caso la amplitud vale 2, así que está listo. El desfase sigue siendo 0 porque comienza en el mismo lugar que la función que vamos a trabajar. Y lo otro que necesitamos es el valor de omega. Para ello entonces necesitamos entender cuánto es un periodo. Y un periodo en este caso es el valor numérico de 4. Por tanto, el periodo, que en este caso vale 4, corresponde a 2pi partido en omega, de donde podemos deducir que omega es pi medios, ¿sí? Simplificando correctamente. Ahora entonces podemos escribir nuestra función que corresponderá a f de x igual a 2 coseno de pi medios por x más el valor de 0. Y ya está. Lista nuestra segunda función. Con eso ya sabes cómo trabajar e ir adaptando los gráficos de las funciones a la función escrita de forma algebraica. Vamos a lo siguiente. Este próximo ejercicio que vamos a desarrollar es la cúlmine de todo lo que debemos trabajar con funciones trigonométricas. Así que es muy importante que tengas en consideración todos los detalles que vamos a usar para poder realizarlo de manera correcta. Vamos con eso. Aquí tenemos un problema donde nos han dado la variación anual de la temperatura en grados Celsius en Ottawa, Canadá, mediante una función que depende de seno, donde deje el tiempo en meses y t igual 0 corresponde a el 1 de enero. Lo primero que nos han pedido es trazar la gráfica. Para ello entonces debemos ser capaces de compararla con la gráfica que conocemos, que es a seno de omega por x más phi, y vamos a agregar un pequeño c que vamos a ver de inmediato a qué es lo que corresponde. Con eso entonces vamos a buscar trazar la gráfica de la función. Sabemos que su amplitud en este caso corresponde a 15,8, que es el número que está delante de la función seno. Ahora, si desarrollamos un poco la expresión que está dentro de la función seno, vemos que tenemos esto que está aquí. Si multiplicamos vamos a tener pi sextos por t menos pi partido en 2. Y ahí sí nos queda mucho más claro que ese es el valor de omega y ese corresponde al valor de phi. No olvidar que debes incluir su signo. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte positiva. Así que ya tenemos esos valores. A contar de ello, entonces, nosotros podemos calcular, por ejemplo, el valor del periodo, sabiendo que es 2pi dividido en el valor de omega, que en este caso es pi sextos. Si simplificamos los valores de pi, entonces el periodo es 12, es decir, 12 unidades después de la inicial, vamos a volver a repetir el ciclo. Además, si sabes que phi vale menos pi medios, entonces sabemos que nuestra gráfica va a iniciar con un ángulo de fase menos phi partido en el valor de omega. Y si en este caso phi vale menos pi medios, entonces tenemos menos pi medios dividido en pi sextos. Y comenzamos entonces a poder hacer todas las simplificaciones. Esto va a tomar un valor positivo, simplificamos los valores de pi y tenemos 3. Y ahí está entonces.
Ahí está justamente la gráfica que nosotros necesitamos. Ahí empieza. Pues bien, vamos a ver entonces cómo es nuestra gráfica. Para ello, tracemos los ejes. Sabemos que ese número que estaba solito al final, ese 5, al que yo llamé C, corresponderá al eje central. Es como si hubiéramos movido el eje X hacia arriba. Así que lo vamos a trazar también aquí con una línea blanca segmentada para recordar que ese es nuestro eje central. Este es nuestro valor al que yo llamé C. Lo vamos a dejar ahí bien marcado. Lo otro que sabemos es dónde comenzamos. Comenzamos efectivamente en el valor 3. Así que también vamos a trazar ahí una línea segmentada para ayudarnos a recordar. ¿Cuánto demora en un ciclo? Pues en un ciclo demora 12. Por lo tanto, debemos movernos 3, 6, 9 y vamos a agregar aquí para poder llegar hasta el valor de 15. Y ahí está todo un ciclo. Ahí está todo un ciclo entonces. Y por último, sabemos los valores máximos y mínimos hasta los que vamos a llegar. Si comenzamos desde el 5 y subimos 15,8 hacia arriba, vamos a llegar hasta el valor 20,8. Por tanto, ese será justamente el valor máximo que tome la función. Por otro lado, si comenzamos en el valor 5 y nos movemos 15,8 hacia abajo, llegaremos hasta el valor menos 10,8. Por tanto, ese será el valor mínimo que tomará nuestra función. Y ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la función seno comienza allí y termina en el mismo lugar. En medio de estos dos, vuelve a estar en 0. ¿Cuál es el lugar que está exactamente en medio entre 3 y 15? Pues el valor que está exactamente en medio entre 3 y 15 lo puedes calcular sumando 15 más 3 dividido en 2, lo cual es 9. Y entre medio de esos dos valores está en su punto máximo y entre medio de los otros dos está en su punto mínimo. Por tanto, ya tenemos una muy buena idea de cómo será la gráfica de esta función. Tracémosla. La gráfica entonces de esta función será algo más o menos así. Como ves, la función seno primero sube, luego desciende hasta su valor mínimo y vuelve a subir. Ahora debemos completarla un poquitito. ¿Por qué? Porque debemos recordar que lo que nos han pedido es la gráfica entre 0 y 12. Así que aquí vamos a volver a descender tal como lo hemos hecho antes. Y ya está. Ahí está entonces completamente terminada la gráfica de la función. Y listo, eso era todo lo que debíamos hacer. Como ves, al comienzo lo importante es conocer el desfase, conocer además el periodo y la amplitud. Y con todo eso podemos trazar la gráfica, porque no es muy difícil de hacerlo conociendo cómo es la gráfica original de la función seno. No olvidar que esa es la gráfica de la función y igual seno de x. Y ya con eso entonces ahora vamos a buscar dar respuesta a la pregunta que nos han planteado en el punto 2. En el punto 2 nos han pedido la temperatura más alta del año y en qué fecha ocurre. Pues la temperatura más alta del año es justamente ese punto que está ahí. ¿Y cuánto es esa altura? Pues bien, la temperatura más alta del año es 20,8 grados Celsius. ¿Y cuándo es que ocurre? Pues ocurre en el sexto mes. ¿Sí? Ocurre durante el sexto mes, es decir, 6 meses después de iniciado el año. Por tanto, será aproximadamente el día 30 de junio o el día 1 de julio. Ahí tenemos un pequeño margen de error dependiendo de cómo contemos los días. Así que dejémoslo para el día 30 de junio. Y ya está. Hemos terminado con la gráfica y las respuestas que nos habían solicitado. Como puedes ver, el trabajo aquí no es muy difícil. Requiere tener claridad respecto de qué es lo que estamos buscando y cómo lo vamos a utilizar para hacer la gráfica. Ahora entonces, te toca a ti. Con eso, mis estimadas y estimados estudiantes, hemos terminado la práctica de lo que necesitamos de las funciones sinusoidales. Ya nos estamos acercando a pasos agigantados hacia nuestro próximo tema. Por ahora, yo me despido. No me queda más que invitarlos a trabajar mucho y nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.